Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anodó a sí mismo, tomando la condición de siervo. En el 4 días de octubre celebramos la fiesta de un santo, San Francisco de Asís. Pero muchas veces cuando estoy hablando con alguien, incluyendo católicos, que ellos saben sobre San Francisco de Asís, usualmente la primera cosa, y a veces, muchas veces, la sola cosa, gente saben sobre San Francisco de Asís, es, él es el santo que le gusta mucho animales. Pues sí, o la naturaleza, la creación, sí. Pero hay mucho más a San Francisco que simplemente él con sus animales. Otra sola cosa, gente sabe, él es una estatura muy buena en mi jardín, ¿sí? De San Francisco con los pájaros. En realidad, creo que esta segunda lectura que tenemos hoy es una buena representación del espíritu de San Francisco de Asís. Son poquitos sobre este santo. San Francisco de Asís fue un joven muy rico. Su padre fue en negocios de fábrico para usar para ropa expensiva. Entonces, Francisco fue un joven que fue muy popular. Él le gusta cantar y decir historias. Especialmente en fiestas, mucha gente le gusta mucho San Francisco. Pero una vez, Francisco, él tuvo una experiencia de una conversión cuando él lee el Evangelio. Y él habla sobre que una vez él estaba leyendo sobre esta persona de Jesús y transformar su vida. Entonces, él estaba meditando más y más con este Evangelio. Y él dice la historia que en su meditación, 3 veces él simplemente abre el Evangelio. La primera vez él simplemente abre el Evangelio. El primer versículo él lee es las palabras a Jesús al joven rico. Si quieres tener perfección, vender todo lo que tienes, da a los pobres y sígame. San Francisco fue un joven muy rico. Esas palabras, en una manera, hablan directamente a su corazón. Cierra el Evangelio y abre otra vez. Segundo versículo es: si quieres seguirme, llevar su cruz y sígame. Él cierra el Evangelio y abrió otra vez. El tercer versículo, la palabra de Jesús a sus discípulos: lleva y quita nada contigo en su camino, pero proclamar el reino de Dios. Entonces, Francisco de Asís hacen estas cosas literalmente: dar todas sus cosas a los pobres, a vivir como un pobre y proclamar el reino de Cristo al mundo. Pero en este proceso a sacrificar todas esas cosas, más y más él estaba meditando en el misterio profundo y hermoso de Dios. Que Dios, en la persona de Cristo, da todo.
Que Dios, que es todopoderoso, que es eterno, que es infinito, hacer su mismo muy, muy abajo, a abarse su mismo en la persona de Cristo, en su divinidad, a entrar en la tierra, en nuestra humanidad y en nuestros problemas, nuestro sufrimiento, nuestra experiencia de muerte. Que Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo. Que Dios todopoderoso, qué profundo, qué maravilloso que Él hace este movimiento a tomar la condición de siervo. Especialmente a San Francisco mira este misterio en la persona de Cristo, sí, pero especialmente en tres momentos o tres cosas en la vida y el trabajo de Cristo. En el nacimiento de Cristo, primero. En la cruz de Cristo y en la Eucaristía, el Santísimo. Primero, el nacimiento. Que cuando Él entra en el mundo, Dios todopoderoso y eterno y infinito, Él no entra con muchas trompetas y fuego y poder, pero Él hace su mismo muy, muy abajo, que Él entra en el mundo como un bebé. Sabemos la historia de Navidad. Y no simplemente en su nacimiento fue un bebé de un rey en un castillo o una casa muy grande, pero sabemos la historia, su nacimiento es en lugar donde comen los animales. No fue una casa, es un lugar para animales, muy pobre el entre el mundo. Y que es muy interesante si visitan la iglesia de la Natividad en Belén, la iglesia que es sobre el lugar donde es el nacimiento de Cristo. La construcción de la iglesia, de la puerta de la iglesia, es que la puerta no es muy alto. Es muy abajo, es más corto. Entonces, necesitan literalmente abarme, a entrar a inclinarse, a entrar en la iglesia. A tener una imitación del movimiento de Dios en el nacimiento de Cristo. Y también los franciscanos, el orden de San Francisco. ¿Por qué de este misterio hacer más popular, a crear una natividad que tenemos en Navidad? Tener una imagen de ese nacimiento. Segundo, primero el nacimiento. Segundo momento por Cristo es en la cruz. Por supuesto, en la cruz es el momento cuando Él da su vida a nosotros, sufrir para nosotros. Y no simplemente a morir para nosotros, pero es a morir en una manera que es más horrible. Es muchos dolores, es mucho sufrimiento. Y Dios da todo para nosotros. Y Francisco tiene mucha meditación en este misterio, especialmente este momento de Cristo en la cruz.
Y Francisco en su oración fue muy, muy cerca. Tiene intimacía con este misterio. En una manera que él reciba algo que se llama la stigmata. Es cuando recibir místico las marcas de las injurias de Cristo en la cruz, en sus manos, pies y en su lado. Y también por la gente a meditar más en ese misterio, los franciscanos, otra vez, hacer más popular una meditación en la pasión de Cristo, se llama Via Crucis, que ahora tenemos las estaciones de la cruz, que ahora tenemos casi en cada iglesia católica en el mundo. El nacimiento de Cristo, la cruz, y finalmente en la Eucaristía, en el Santísimo, que celebramos cada misa. Que Dios es comida para nosotros. Hacer su propio mismo Dios todopoderoso, todo en su divinidad, eterno en su reino, en su poder. Él, que es el creador de todo, ofrecer su mismo como comida. Hoy, este es un misterio increíble que necesitamos pasar tiempo a entender qué profundo, qué maravilloso es este misterio. Que Dios en su divinidad inclinarse a ser más abajo su propio mismo, a entrar en nosotros, en mí. Y yo sé que no soy digno de esto. Pero todavía es una gracia, es un regalo, un don que Él ofrece su mismo a nosotros en esta manera muy, muy íntima, muy cerca, muy increíble. Entonces, este es porque cuando celebramos la misa en la consagración del pan y vino, el momento cuando hay una transformación donde Dios entra y el pan y vino nada más es pan y vino, pero es el cuerpo y sangre de Cristo. Históricamente en la iglesia, todavía hoy, estamos de rodillas en este momento. Incluye, después de la consagración, también el sacerdote está de rodillas por un momento, en adoración de ese misterio increíble. Y también es porque históricamente la opción a recibir el Santísimo de rodillas y en la lengua. Y todavía es una opción hoy. Desde el segundo Consejo del Vaticano, hay una opción a recibir de sus manos y de pie. Pero no importa cómo recibir, excepto que es la manera de su cuerpo que va a ayudarte a entrar en esa actitud de humildad, de qué maravilloso es qué increíble es esto. Si es de pie o rodillas, si es en su mano o la lengua, es al recibir este misterio con humildad y decir gracias. Entonces, por este misterio increíble, San Francisco mira todas esas cosas, el nacimiento de Cristo, la cruz de Cristo, el Santísimo, que Dios da su vida a nosotros, da su mismo para nosotros. Y entonces, tomando la condición de siervo, se hizo semejante a los hombres. Así hecho uno de ellos se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas.
Le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Él es más digno para honor, para gloria, porque no simplemente es Dios todopoderoso, pero tener esa humildad a tomar nuestra condición, a entrar en nuestra condición humana y salvarnos, a traernos otra vez arriba con Él, a tener este amor por nosotros. Entonces, dice esta exaltación de Cristo, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. Este es porque San Francisco tiene mucha ama para naturaleza y animales, porque primero es una reflexión de las cosas maravillosas de Dios, pero más y más porque el trabajo salvando de Cristo, en su trabajo de redención, es porque de su trabajo en la cruz, que toda creación, todas las criaturas, en cielo, en la tierra, abajo de la tierra, todas las criaturas, toda la naturaleza, doblan de rodilla ante Cristo, el Señor y Rey del mundo, para gloria de Dios Padre. Entonces necesitamos entender que su amor, San Francisco, su amor para animales, no es separado del trabajo de Cristo. Entonces, qué un misterio profundo y maravilloso. Este movimiento de Dios Todopoderoso, creador de todo el universo, autor de toda la historia, que hacer este movimiento abajo para servirnos, para salvarnos, para traer redención. Entonces, ¿qué es la significancia por nosotros que llevamos el nombre de Cristo, que hacemos que decimos que estamos siguiendo a Cristo? ¿Qué significa para nosotros entonces? Si este es el movimiento de Dios Todopoderoso, ¿qué es el movimiento para nosotros? Especialmente en nuestra relación con otros y con los pobres. Dice San Pablo, nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo, y no busca su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Amén.